Bienvenidos una vez más al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Le daremos gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí el día de hoy. El día de hoy hablaremos de un artículo común en las casas. Estos son los despertadores. No nos gustan porque nos levantan, pero hablaremos de despertadores espirituales el día de hoy. Sabemos que el sueño es bonito. Dios nos crió con el deseo de dormir y es agradable, nos descansa. Los que no pueden dormir sufren de una enfermedad que se llama insomnio. Pero a veces cuando el sueño es más bonito, de repente suena el despertador. Y no es siempre agradable, porque quisiéramos seguir durmiendo, quisiéramos seguir soñando, pero los despertadores son importantes. Nos despiertan porque es necesario, porque la vida no es dormir solamente. Si durmiéramos toda la vida, no lograríamos absolutamente nada. Abran sus Biblias al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 6. Veremos que la vida no es dormir solamente, sino que hay importancia en el trabajo también. Proverbios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Y en Proverbios capítulo 6, versículo del 9 al 11 dice así: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vemos que hay importancia de despertarnos y trabajar. La importancia de trabajar. Pero el día de hoy veamos cuál es la aplicación espiritual de estos despertadores. A veces los hombres duermen y al dormir no saben lo que es la vida, no se despiertan. Piensan que la vida es buscar placeres, cerveza, mujeres, dinero. Eso está en su mente. A veces los jóvenes no saben lo que es la vida. Y para ellos lo importante es la moda. La ropa de cierta marca, Hollywood. Las mujeres jóvenes tienen un novio que muestra o que no muestra nada de interés espiritual. Pero ellas dicen, tiene un auto de lujo y además es simpático. Muy bien. Pero a veces cuando tratamos de hablar con estos jóvenes acerca de las actitudes mundanas, queremos decirles, mira, pon atención. Si vas a tener una vida significativa, no puedes alcanzarla dedicándote solamente a estas cosas. Vemos que al decirles algo así, los ojos de ellos están enturbiados. Nos damos cuenta que no han entendido lo que le queremos decir. Desgraciadamente es así. La mayor parte del mundo pierde lo significativo de la vida. Es como si estuvieran durmiendo. Pero Dios nos da ciertos despertadores. Y si los escuchamos, pueden ayudarnos. Y el día de hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Tenemos ejemplos bíblicos. Tenemos a Tomás. Sabemos bien quién era Tomás. Tomás era uno de los apóstoles. El libro de Juan
Juan capítulo 20 y versículo 24 al 29. Juan capítulo 20, versículo 24 al 29 dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás dudaba, pero la presencia de Jesús lo hizo despertar. A Saulo de Tarso le ocurrió algo similar. En el libro de los Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 6, Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 6, nos dice así: Pablo iba camino a Damasco. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo dormía, pero la presencia del Señor lo hizo despertar, reconociendo a Jesús, y le pregunta temeroso: ¿qué quieres que haga? El Señor tenía más instrucciones para Pablo. Pablo había despertado. Tenemos otra instancia acerca del carcelero de Filipo, aquí mismo en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 3, capítulo 16. En el capítulo 16 de los Hechos, versículo del 26 al 31, Pablo había sido encarcelado, Pablo y Silas. Y en el versículo 26 dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero estaba dormido. Los eventos que sucedieron lo hicieron despertar, haciéndole saber lo que necesitaba. Pablo le dijo que debía ser bautizado. Pero hay otros despertadores, aquellos que nos pueden despertar, aquellos que Dios nos da el día de hoy a nosotros. Tenemos el despertador y podemos tomarlo como el matrimonio y los hijos es un despertador que Dios nos da el día de hoy. Pero nos preguntamos, ¿cómo es que el matrimonio sirve como despertador? En Génesis capítulos 29, versículo 11, habla acerca de Jacobo. Y dice así: Jacobo besó a Raquel y alzó su voz y lloró.
No dice por qué lloró, pero quizás Jacobo sabía que iba a casarse y se llenó de emoción. Veamos unos ejemplos de algo que he leído. No nombraré nombres, mas nombraré los ejemplos. Había un joven que se crió como cristiano, pero se apartó de Dios, andaba en los placeres del mundo. Este muchacho se casó y en su luna de miel dijo a su nueva esposa: vamos a orar, vamos a la reunión de la iglesia. ¿Qué le había pasado a este joven? Este joven comenzó a pensar en la seriedad de su compromiso, comenzó a pensar en su futuro sin Dios. Hay muchos el día de hoy que viven como solteros sin pensar en lo que es la vida. Pero al casarse o al tener hijos comienzan a pensar con más madurez acerca de la vida. Había otro joven que se casó y tuvo un hijo. Y al tener al hijo empezó a pensar: ¿qué clase de ejemplo le estoy dando? Quiero que sea como yo, un drogadicto. Él se arrepintió y llegó a ser un fuerte cristiano. Había despertado. Cuando hablamos con padres que están alejados de Dios, debemos hablarle de sus hijos para poderles despertar. De esta manera, el matrimonio y los hijos nos sirven como un despertador el día de hoy. Pero tenemos más despertadores. Otro despertador de Dios es la enfermedad de un ser querido. Un hombre escribió la siguiente carta, diciendo así: hace 3 meses el médico me dijo que tengo cáncer, el cual probablemente me va a quitar la vida. Pero comenta él y dice: pero no pienso que sea una maldición, porque ahora, por primera vez en mi vida, mi hijo me dice que me ama. Y no solamente me lo dice, sino que me lo demuestra con amor. ¿Qué había pasado en esta instancia? La enfermedad de su padre había despertado al hijo a la importancia de decir te amo, y no solamente de decirlo, sino de mostrarle su amor. Creeremos que habría sido mejor que el hijo lo hubiera dicho antes, que lo hubiera demostrado antes de la enfermedad. Pero aún así, es mejor tarde que nunca. Y así pasa a veces el día de hoy. No sabemos decir te amo, no sabemos decir déjame servirte, hasta que nos damos cuenta de que lo bueno dura poco. Si la enfermedad nos despierta a lo que es la vida, puede servir de bendición. Nuestras propias enfermedades pueden ser un despertador. Había un hombre con cáncer que pasó meses y meses de terapia, tuvo radiación, perdió el cabello, siempre estuvo con náuseas que son la causa de esas clases de terapias. Pero por fin mejoró. Y los médicos le dicen ahora que quizás el cáncer pueda volver, quizás no. Pero él dice que cada día él lo ve como una gran bendición. Él aprecia el amanecer, los pájaros, las flores, y él dice:
qué bueno que es esta vida. Todo es una maravilla. Es como si no me diera cuenta de lo que es la gran bendición que es la vida hasta que tuve cáncer. Y al quedarme poco tiempo de vida, me he dado cuenta de lo precioso que es la vida. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿tendremos que tener cáncer para despertarnos a la gran bendición de la vida que nos da Dios? ¿Tendremos que sufrir cosa dramática para darnos cuenta y poder despertar? La muerte de un ser querido nos despierta. Otra historia, tenemos a un joven. Su padre era cristiano y el muchacho siempre asistía a las reuniones de la iglesia. En el estudio bíblico a veces prestaba atención, a veces no. Se bautizó, pero siempre era una lucha para poderlo motivar. Un día, creciendo el muchacho, se enlistó con los marinos. Después de un tiempo de entrenamiento, dijo: con estas manos puedo matar a otro. El muchacho no pensaba en lo que significa la vida. El muchacho no pensaba en el amor de Dios. No, este joven estaba durmiendo. Una noche, él y su esposa y su suegra estaban viajando de un lugar a otro. Él iba manejando. Entonces un camión muy lento se puso delante de ellos. Y él, apurado, decidió rebasarlo, pero perdió el control del auto y se volcó. Su esposa resultó gravemente herida. Su suegra murió. Sí, aquella noche murió la suegra de este muchacho. Pero él comenzó a vivir. Él comenzó a orar por primera vez en su vida. Llamó a sus padres y les dijo: ¿dónde hay hermanos? Al comenzar a reunirse, ya no mirando el reloj, esperando que se terminara pronto, sino con hambre de aprender la palabra. Hoy, él dirige himnos y predica. Está creciendo como cristiano, pero miremos lo que tuvo que pasar para despertarle. Tuvo que suceder una muerte, la de su suegra. Cuando nos despertamos, ¿qué llegamos a ver? Ya hemos mencionado algunos ejemplos. Pero lo que debemos ver la importancia de mostrar amor al estar enredado, o más bien mostrar amor a todos. Pero al estar enredado en el ajetreo de la vida, el trabajar, ganar el pan de cada día, descansar, trabajar más. En estos términos de vida es fácil dormir. En cuanto a este punto tan importante como el decir y mostrar con abrazos y con cariño y servicio el verdadero amor a los familiares. Después de morir, ya sea morir una madre o un padre o un hermano, nunca se oye en el funeral estas palabras diciendo: ojalá que no hubiera amado tanto a mi papá. No se oye eso, sino al contrario, se oye: ojalá que lo hubiera amado más.
Ama a tu esposa, ama a tu marido, ama a tu padre y a tu madre y diles, te amo. Jesús mismo nos incita a hacer aquello. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. Y nos dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El amor es importante para Jesús. ¿Qué es necesario hacer para despertarnos al hecho de que no estamos aquí para investigar al hermano o para sospecharle? Estamos aquí para amarle en su enfermedad, en su muerte, en todo momento. Debemos hacerlo ahora que aún tenemos vida. Digámosle, te amo, que haya saludos cariñosos, acciones cariñosas. Estemos despiertos a esto. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Pedro nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amor fraternal, no fingido, con corazón puro. La importancia de pedir perdón y solucionar problemas. La Biblia nos da ejemplo acerca de ello. Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y versículo 15. El Señor hablando nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El versículo 21 y 22 de este mismo capítulo nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La importancia de amar y perdonar. Porque una vez que tu amado o tu hermano esté muerto, no puedes. Hay hermanos en la carne que pasan años sin verse por algún desacuerdo. Cuando uno muere, el otro lamenta y dice: ojalá que hubiera arreglado ese problema con mi hermano. Se despertó, pero fue demasiado tarde. Con hermanos en Cristo, busquemos soluciones ahora, mientras hay salud y vida. Como dice el pasaje de Pedro, amémonos de corazón. Porque ¿cómo puedes orar a Dios enojado con tu hermano? Ojalá que nos despertemos a tiempo. Ahora veamos la importancia de gozarnos con las cosas pequeñas de la vida.
Sí, aquellas cosas que parecen pequeñas, como los abrazos de los niños, la hermosura de un arco iris, mirar un pájaro construyendo su nido. Podemos gozarnos de estas pequeñas cosas. ¿O será que tenemos que sufrir el cáncer para apreciar estas bendiciones de Dios? Despertemos ahora al gozo que podemos tener, no con millones de dólares, no con fama y poder, sino con las maravillas pequeñas que Dios nos ha dado. La importancia de buscar a Dios y la vida eterna. Libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 3. Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 13, versículo 13. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guardar los mandamientos de Dios es aquello porque el hombre está aquí. Hemos visto en nuestras historias que para uno de los jóvenes el despertar costó la muerte de su suegra. El otro tuvo que casarse para poder despertar. El otro fue el tener hijos y así pudo despertar. Para otros les ha costado su salud. Y yo te pregunto, ¿qué va a ser necesario para que tú despiertes? ¿Qué va a ser necesario para que te des cuenta de las bendiciones de Dios? Que despiertes a estas cosas esenciales. Hay otras formas para despertarse a lo que es la vida. ¿Cómo es oír el mensaje de Dios con corazón tierno? Tenemos la historia del eunuco, cómo él despertó. Lidia, el día de hoy he querido despertarte un poco con este mensaje. Quiero que te des cuenta que este mundo nada ofrece. Las cosas del mundo deben tener un segundo lugar. Debemos buscar amar a Dios y amar a otros primero. ¿Te has despertado ya? ¿Qué vas a hacer si te has despertado? Ahora te toca hacer algo. El eunuco y Lidia fueron bautizados para ser cristianos. Ahora te toca a ti también hacer algo. Quizás el despertarte signifique que te toca ir y pasar tiempo con tu familia, tus hermanos. Quizás que no te preocupes tanto por el trabajo o el dinero. Te incito a que despiertes ahora. Quizás el despertarte signifique el ir y procurar la reconciliación con algún familiar, amigo, con tu hermano. Lo vuelvo a repetir, despiértate y hazlo ahora, cuando aún hay tiempo. Pero más que todo, reconcíliate con Dios. No sea que te despiertes a lo que es la vida en la última forma en que vamos a mencionar. Que te despiertes cuando sea tarde, en el mismo día del juicio delante del gran juez, porque si esperas hasta entonces para despertarte, será demasiado tarde.
Hoy es el día de salvación. Por último pasaje, veamos en el libro de los Hechos, capítulo 22 y versículo 16. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Se le dice a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Se le dijo a Pablo aquí: ¿qué esperas? Pablo tenía la necesidad de lavar sus pecados. Era importante que lo hiciera y que lo hiciera ya, cuando aún había tiempo y vida. ¿Te has despertado? ¿Qué harás tú el día de hoy? Necesitas reconciliarte con Dios. Si aún no has sido bautizado, has oído el mensaje, hay pasos a seguir. Confiesa tu fe en Jesucristo, bautízate para el perdón de tus pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir, estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. Has oído el mensaje el día de hoy. Ojalá te hayas despertado. Te incitamos a que pases al frente cuando cantamos el himno de invitación. Estamos listos para ayudarte a que te reconcilies con Dios, a que el día de hoy despiertes y algún día llegues a la presencia de Dios despierto, sabiendo que Él te recibirá. Estamos aquí para ayudarte. Si en algo te podemos ayudar, el agua está lista, podemos bautizarte. Pasa adelante cuando cantemos el himno de invitación.